Y bueno, mi gente, como les dije, íbamos a estar dentro de muy poco tiempo regresando, pero esta vez desde el espacio de TikTok Studio. Gracias a la gente que se ha estado conectando. Recuerde, mi gente, seguir la cuenta para que vayamos creciendo, para que TikTok nos vaya habilitando otras funcionalidades de la plataforma. Yo, mientras tanto, voy a estar haciendo un recorrido con ustedes de lo que ha estado pasando en Venezuela en los últimos días. Estuvimos la semana pasada hablando de todo el tema de Venezuela, valga la redundancia, de lo que había pasado a un mes de la captura de Nicolás Maduro. Pero en este momento, por supuesto, hemos estado sobre todo enfocados en lo que ha sido la noticia de la liberación y detención el mismo día, aunque usted no lo crea, la liberación y detención el mismo día de el dirigente opositor Juan Carlos Guanipa. Es increíble realmente pensar en lo absurdo de todo esto. O sea, yo te los digo y me cuesta a mí creerlo y entenderlo. Juan Carlos Guanipa, dirigente opositor, mano derecha de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien había sido puesto preso después de las elecciones del 28 de julio del 2023. Ya se cumplió 2023, ya se cumplieron un tiempo largo de lo que fue esas elecciones. Tiempo después, él estuvo siendo perseguido hasta que el régimen de Nicolás Maduro lo puso preso. ¿Preso por qué? Preso supuestamente por conspiración y terrorismo y todo lo que ellos inventan simplemente para decir que fue puesto preso por el hecho de pensar distinto y pertenecer al partido de oposición. Por eso se habla de presos políticos. Por eso se habla de que son detenciones arbitrarias. Por eso se habla de que no hay una razón judicial de peso real detrás de estas capturas y detenciones de estos políticos de oposición. Es simplemente las ganas del régimen de silenciar a los dirigentes, de silenciar las propuestas, la protesta, de silenciar las calles, de que no hayan personas que se pronuncien con lo que realmente pasa en Venezuela y ellos seguir teniendo el control mediático, la matriz de opinión, sin importar las consecuencias que trae que tú pongas preso y en régimen muchas veces de tortura a estos actores políticos. Este hombre estuvo preso prácticamente por alrededor de un año, ¿ok? Estuvo aislado, y lo impresionante de este hombre, vuelvo y repito, como decía ahorita en el live que hice antes de salir en vivo con ustedes, y que la idea es que ustedes puedan participar con nosotros y que podamos hablar en esos live para proponer los temas que se van a hablar aquí en el en vivo, en la grabación, es que este hombre salió, le dieron libertad bajo algunas condiciones, tenía medidas cautelares, era una libertad condicionada, con un régimen de presentación de 30 días. Cada 30 días él tenía que presentarse a los tribunales. Y lo otro que tenía esta medida era que Juan Carlos Guanipa no podía salir del país. Esas eran las consecuencias o las medidas cautelares que tenía la liberación de Juan Carlos Guanipa. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Que él sale, y a diferencia de la mayoría de los presos políticos, este hombre
salió y se fue directamente a recorrer los distintos centros de detención y a dar declaraciones a la prensa de lo que había vivido en el tiempo que estuvo preso injustamente o injustificadamente en el rodeo, creo. No sé si él estuvo en el helicoide o en el rodeo. Lo cierto es que el hombre sale y apenas sale, se fue a recorrer los distintos centros de detención, a hablar con medios digitales de Venezuela, con medios alternativos y a dar entrevistas a medios internacionales como CNN. Y esto trajo como consecuencia que a horas de la noche el régimen, la dictadura que hoy no tiene como cabecilla Nicolás Maduro porque fue capturado el 3 de enero del presente año, pero que sigue el Ejecutivo de Venezuela en manos de unas personas arbitrarias que no respetan el Estado de Derecho, que no respetan las garantías constitucionales de los ciudadanos ni de los actores políticos. Llegaron unas personas indocumentadas con armas largas y se lo llevaron. Apuradamente, la cuenta del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela, comandado por Tarek William Saab, dijo que se atribuía en la operación y que la captura o la recaptura de Juan Carlos Guanipa obedecía a que había violentado artículos constitucionales de su libertad condicional. Al momento yo no tengo información de qué ha pasado con Juan Carlos Guanipa. No sé si sigue preso, si lo volvieron a liberar. Pareciera y todo apunta a que fue prácticamente un acto de intimidación, de recordar quién tiene el poder prácticamente de decirle, mira, esta libertad es prestada, realmente seguimos en el control tuyo y cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que haces, cuidado con llamar a la gente a protestar, cuidado, porque incluso él no llamó a la gente. Mucha gente se llegó a donde él estaba a acompañarlo. Entonces, es muy importante pensar en lo que está pasando. Aquí está, decía hace 15 horas la cuenta de María Corina Machado, decía, urgente alerta internacional. Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la organización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata. La cuenta de Juan Carlos Guanipa, que está controlada creo que por su hijo, quien ayer dio declaraciones, entre ellos a Guarimba Digital, decía, se cumplen 12 horas de desaparición forzada de Juan Pablo Guanipa, exigimos una fe de vida, así como su inmediata liberación. Libertad para todos los presos políticos. Él, el mismo 8 de febrero, cuando fue liberado, puso esto en sus redes. Un meme que me imagino que ni siquiera tal vez lo hizo, que simplemente lo reposteó. Dice, la libertad viene en camino, marditos. Una expresión muy coloquial del maracucho, del venezolano. Entonces, vamos a ver qué pasa con todo esto. Fíjense, vamos a escuchar un poco lo que decía el hijo de Juan Pablo Guanipa el día de ayer. Personas sin identificación, armas largas, con una actitud además muy agresiva, le dieron golpes al carro. Hubo unos que se metieron a la casa otra vez, empezaron a golpear la casa también. Y en medio de ese tumulto mi papá decidió bajarse, o sea, en vista de que no iban a irse a ningún lado y ellos estaban en esa actitud. Entonces al bajarse, pues inmediatamente lo agarraron y lo metieron en uno de los vehículos y se fueron. No se llevaron a ningún otro de las personas que estaba allí. O sea, tu papá no ofreció resistencia, él mismo decidió
no le quedó otra igual, pero decidió subirse al auto. Sí, exactamente. O sea, estaban siendo apuntados todos los que estaban ahí. Y la actitud era, bueno, uno de los muchachos me dice, nosotros pensamos en verdad que nos iban a matar. Porque cuando son funcionarios la actitud es otra, es como más protocolar, pero esto fue un secuestro como si te estuviese llevando la mafia. Te iba a decir, y como en efecto pasa, ¿no? Perdón, ¿estaban encapuchados o estaban, sabes, tenés ese detalle? No, me dicen que no estaban encapuchados, solamente tenían chaleco antibalas y armas. Estaban de particular, no tenían uniforme. De hecho, los carros aparentemente tenían placa también, pero no les pudieron ver la placa. No, fue todo muy rápido. Y aparte, Fíjense, esas son las declaraciones que daba el hijo horas después de la captura de Juan Pablo Guanipa. Llamativo de cómo se hizo, empiezan por supuesto muchas teorías a rondar sobre posibles quiebres dentro de la estructura del chavismo y el madurismo, donde podríamos estar viendo que empieza a haber una lucha de poder entre ellos mismos, a ver quién tiene el control en esta aparente transición. A mí me llama la atención es porque operan como operan las fuerzas policiales del Estado. Si realmente se atribuyen esta operación los órganos de Interior y Justicia porque se violentaron las medidas cautelares, ¿por qué tienes que llegar con un combo de 4 vehículos con armas largas a hacer esa detención de un ciudadano que está visiblemente en la calle sin ningún cordón de guardaespaldas, ni mucho menos? ¿Por qué esta medida de intimidación y agresión para llevarte a un ciudadano que está desarmado, que está dando declaraciones a medios de comunicación, como les digo, digitales, convencionales, internacionales? ¿Por qué? ¿Por qué? Pareciera que hay unas ganas de intimidar, de amedrentar. Por ahí vimos videos también de Juan Requesens volviendo a dar meetings, volviendo a dar discursos. Parece que está agarrando nuevamente confianza y valentía. Un hombre que también fue torturado y vejado y amedrentado en una detención arbitraria como muchas otras que hemos visto en los últimos años. Lo triste de todo esto es que siguen actores de una supuesta oposición prestándose para temas de diálogos con el gobierno de turno, con la dictadura de turno. Siguen algunos funcionarios de actores de la oposición, tal vez de algún momento, como Enrique Capriles Radonsky, como Henry Falcón, y pare usted de contar, dándole legitimidad a estas mesas de diálogos cuando no se pronuncia ante este tipo de acciones. Yo creo que esos actores deberían hacer un llamado a que no se sigan dando este tipo de acciones. Porque si usted está mostrando de una manera u otra alguna posibilidad de cambiar su actuar, si vemos a un Jorge Rodríguez ir a Boleíta y supuestamente abrazar a las familias de los presos políticos y haciendo un llamado a la paz, al encuentro entre venezolanos, coño, estas no son las acciones que van a llevar al encuentro entre venezolanos. Este tipo de acciones cobardes, de violencia, de censura, no son las que van a llevar a un reencuentro entre los venezolanos. Esto va a seguir generando polarización y va a seguir provocando que el venezolano
de afuera y tal vez el de adentro siga pidiendo la intervención de Estados Unidos por más capturas de actores del régimen dictatorial que hoy sigue teniendo secuestrada Venezuela. No piensen que las cosas han cambiado. Algunas cosas cambiaron. Algunas. Y no por voluntad de esos actores. Es porque así como ellos tienen amedrentado al pueblo, como tienen amedrentado a la sociedad civil, a los dirigentes políticos, así mismo hoy ellos están siendo amedrentados por la diplomacia y la no diplomacia de los Estados Unidos. Porque organismos como la ONU no hicieron nada, porque organismos como la OEA no hicieron nada, porque organismos internacionales como la Corte Interamericana no hicieron nada, que por cierto vi que ayer María Corina Machado estaba allá. No sé qué se pueda lograr de eso, pero creo que es correcto que María Corina esté haciendo esa gira por distintas instituciones internacionales, países, para divulgar lo que ha pasado en Venezuela y para poder de cierta manera también abrir diálogos y abrir conversaciones donde tal vez hoy no las ha habido y no han existido. Pero bueno, eso es lo que quería hablar del caso de Venezuela. A mí realmente me indigna este tipo de cosas. Yo siento que no tienen ningún sentido y que es impresionante que sigamos viendo este tipo de actitudes de la dictadura. Algunos dicen que lo que pasó es que, como les digo, empezó el cisma interno entre distintos actores de la dictadura de turno, que Diosdado Cabello fue el que mandó a poner preso a Juan Carlos Guanipa. Miren, esas cosas no las vamos a saber. Ese tipo de cosas simplemente van a quedar en especulaciones, en suposiciones. Yo realmente aquí no considero que haya uno más malo y más bueno que el otro. Para mí, todos ellos son lo mismo. Son unos delincuentes, son detestables, son personas que se están jugando sus últimas cartas con tal y no ver lo que les va a tocar, que es pagar por sus delitos, pagar por sus transgresiones a los derechos constitucionales, a los derechos humanos, a los derechos de los ciudadanos venezolanos. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, vamos con un tema un poquito más relajado en esta entrega de Eso Pensé Podcast. Recuerden que todas las semanas voy a estar saliendo con un episodio. El episodio va a salir grabado en vivo por TikTok y luego va a ser colgado en YouTube. Entonces usted va a poder encontrarlo ahí. Recuerde que Eso Pensé Podcast es el podcast de opinión, de reflexión, de acontecer diario de Miguel Riera, que es su servidor, y que tenemos par de podcasts más, uno que es Béisbol al Día y el otro que es Marineros al Día, donde hablamos más de deporte, de pelota, de cosas un poco más divertidas y entretenidas. Aquí es un poquito más intenso, es más mi opinión, mi reflexión sobre temas de la vida diaria. Pues bueno, mi gente, ayer se jugó el Super Bowl número 60. Era el Super Bowl que tenía como sede el Levi's Stadium en la ciudad de San Francisco, casa de los San Francisco 49ers. Algunos no entendían por qué, si se estaba jugando en San Francisco, el equipo de San Francisco no estaba presente. Pues bueno, recuerden que a diferencia de muchos deportes, la NFL simplemente elige un estadio en donde se va a disputar la final. Y sin importar quiénes lleguen como campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional, ese va a ser el estadio en sede. En este caso tocaba el estado de California, la ciudad de San Francisco, el Levi's Stadium, y tenía como campeón de la Liga Americana a los Patriotas de Nueva Inglaterra
Y como campeones de la división nacional estaban los Halcones Marinos de Seattle, o los Seahawks, y los Patriots. Eran los que se iban a enfrentar en el Super Bowl. Creo que hasta 5 representantes latinos, 2 de los Seahawks, 3 de los New England Patriots. Estaban Andrew Borregales como representante de Venezuela, el pateador de los New Englands. Y bueno, en el entretiempo estaba ya anunciado el entretiempo o el halftime o el show de medio tiempo del Super Bowl. Estaba anunciado que iba a estar a cargo de Bad Bunny, quien fue el encargado de poner la música y de poner el show a este tema. Miren, como lo decía en mis videos, como lo decía en el en vivo que hicimos temprano, donde le estaba preguntando de qué quería que habláramos, ayer fue un día histórico para los latinos en Estados Unidos. No hay deporte, tal vez el hockey puede ser incluso más estadounidense, pero no hay una expresión de lo que es la identidad nacional estadounidense más grande que el Super Bowl. Es algo que trasciende las fronteras de Estados Unidos, pero que sigue siendo muy estadounidense. Estamos hablando de un deporte predominantemente jugado y representado por nativos estadounidenses, donde que se le dé cabida a un artista latino para cantar en español y para expresar y mostrar la cultura latina es algo muy, muy llamativo. Hablaba del caso del periodista de ESPN, Chuff Oakley, que se conmovió. Un hombre que tiene más de 30 Super Bowls narrados, un hombre que se ha encargado de llevar ese carisma latino a todas las noches de los lunes con el Monday Night Football de ESPN, que es transmitido en inglés y en español. Este hombre se conmovió de ver representada su herencia latina en el deporte que por tantos años él se ha encargado de reportar. Bello ver sonar salsa, sonar plena puertorriqueña, sonidos de reggaetón, sonidos que pertenecen a nuestra herencia latina. Parte de lo que ha sido nuestro mestizaje. Usted podrá estar de acuerdo o no con el reggaetón, eso ya es harina de otro costal. Pero ayer ver representado en lo que es una boda latina, al niño sentado y dormido en las sillas, ver como las calles y las tienditas en Nueva York, en la zona de los barrios latinos del Bronx, los apagones, la camioneta, todo lo que vimos ayer es parte de lo que es nuestra herencia latina. Los sembradíos de caña de azúcar, muchas cosas que fueron representadas ayer y que siento que Bad Bunny no solamente lo logró de una muy buena manera, sino que no mordió el peine de caer en una confrontación mediática en su discurso, en su show, como sí pasó en los Grammys. Y vuelvo y separo las dos cosas, porque los Grammys es una plataforma de premiación a los mejores en la industria musical y que pertenece ese escenario a la música y a los músicos y a los artistas, y que ahí es el espacio donde esos artistas se pueden expresar de la manera que quieran, porque es su espacio, es su show, es su noche. Pero el Super Bowl no es la noche de los artistas, es simplemente un escenario deportivo donde en el medio tiempo hay un show. Y creo que lo entendió muy bien Bad Bunny y supo hacer la expresión de la herencia latina y haciendo un llamado a la unión y al amor.
cosa que es muy necesaria en estos tiempos en Estados Unidos y en el mundo. Y ese hombre que muchas veces ha sido criticado por sus letras, que son misóginas, que son de apología delictiva y de mil otras cosas, hoy muestra que simplemente se trata de un personaje, de un performance, de distintas etapas de su carrera, y que hoy en su punto, yo creo, más maduro y donde ha alcanzado el nivel más alto de su carrera, supo rendirle tributo a quienes abrieron la puerta a que él hoy estuviera ahí parado. Oímos pequeños samples de canciones de Tego Calderón, de Daddy Yankee, de Don Omar. Vimos cantar lo que le pasó a Hawái a Ricky Martin, que ha sido uno de los exponentes latinos que más ha abierto puertas. Vimos cantar en salsa a Lady Gaga, uno de sus éxitos actuales que tiene con Bruno Mars, pero vimos el performance de Lady Gaga adaptarse a la cultura latina, intentando bailar salsa y con ese arreglo en salsa súper bien logrado. Y bueno, luego todas las pequeñas expresiones que hubo dentro del show de medio tiempo. El mensaje final en la pizarra del Levi's Stadium, con que no hay arma más poderosa para combatir el odio como el amor, siento que termina siendo un mensaje muy, muy bueno. Ayer se rompieron récords de audiencia para lo que era el ver el show de medio tiempo. Creo que fueron más de 146 millones de personas viendo simultáneamente el show de medio tiempo. Hubo cierto boicot de parte de todo el movimiento MAGA. La gente aliada o simpatizante a Trump tuvo un show de medio tiempo alternativo que creo que fue pasado por YouTube. Creo que alcanzó las 110,000 visualizaciones en el momento. Por supuesto, no es comparable. Me llamó la atención ver a personalidades como Jake Paul haciendo un llamado a que apagaran los televisores en el medio tiempo. Y yo digo, creo que no estamos en momento de dividir más. Creo que estamos en momento de unir. En Venezuela, en Estados Unidos, en el mundo, desde la justicia, desde la paz y desde el amor, es difícil que pueda haber justicia, paz y amor en sociedades tan desiguales, en sociedades tan, por lo menos en la sociedad venezolana, donde hay tantas injusticias, donde hay detenciones arbitrarias y todo eso. Es difícil, pero creo que los dirigentes de oposición tienen que seguir haciendo llamados a la unión, a la paz, al amor, al reencuentro, sobre todo de la sociedad civil. Tal vez los actores políticos se puedan odiar y caer en discursos polarizantes y todo lo que tú quieras, pero nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que en verdad empezar a vivir más tranquilo, a manifestar en nuestro hacer diario el mundo en el que queremos vivir. Coño, aprender a ser empáticos con las otras culturas, así como esta vez tuvimos nosotros la posibilidad de expresar nuestra cultura, de hacer conocer nuestra cultura en 15 minutos, recordemos que es un espacio bien reducido para expresar tantas cosas que tal vez quiera hacer un artista, y más para expresar la cultura latina. Pero así también nosotros abrirnos a otras culturas, no dar por hecho que porque el otro es diferente, porque el otro habla otro idioma, porque el otro come cosas distintas, porque el otro vive de una manera distinta, eso quiere decir que es malo. No, aprendamos a amar las diferencias también, a intercambiar cultura, a mostrar lo nuestro y abrazar lo del otro, a respetar los espacios, porque eso creo yo que es muy necesario en los tiempos que estamos viviendo hoy
por hoy. Pues bueno, mi gente, de estos dos temas quería hablar el día de hoy. Creo que son dos temas que si nos ponemos a ver pueden tener cierta relación. Lo distópico y lo ambiguo y lo contradictorio que puede llegar a ser creer que la solución para Venezuela sea que Estados Unidos tome las riendas del juego, pero también entender que Estados Unidos hoy por hoy hay un combate entre migrantes y nacionales. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque como lo decíamos en el tema de que del mes de captura de Maduro, no crean que es que Estados Unidos ayuda a Venezuela por un tema de que ame a los venezolanos. No, es un tema de convivencia y de saber que para los intereses de los Estados Unidos lo que mejor conviene es eso. Entonces, hoy nosotros como latinos y como venezolanos también tenemos que entender que somos parte de una escena global y donde tenemos que entender esos distintos actores, que no son buenos ni malos, sino que simplemente cada quien vela como por sus intereses. El latino tiene que hacer espalda, tiene que hacer núcleo, tiene que ayudarse. No puede ser que en estos tiempos el enemigo de un latino sea otro latino y que haya mucha gente por ahí cuestionando el show de Bad Bunny porque Bad Bunny hace reggaetón y porque eso no es música. Mi gente, aprendamos a ver los espacios ganados y a reconocer que eso también nos abre a nosotros las puertas. Que hoy hay un debate de la latinidad porque Bad Bunny se presentó en el Super Bowl. Y porque vemos a gente bromeando, intentando aprender español y bailar salsa porque Bad Bunny contagió con toda esta movida pop que ser latino es cool. Entonces eso también es interesante. Porque es lo que les digo, convergen distintas cosas. Así como convergen los temas que leí la semana pasada, donde Epstein y Maduro, cuidado y no tengan alguna relación todos esos niveles de poder y terminemos viendo unos casos que se entrelacen donde menos lo pensamos. Porque todo en esta vida, en este mundo hoy está concatenado y tiene relación. Esos efectos mariposas hoy más que nunca se dan porque vivimos en un mundo globalizado. Pues nada, mi gente, esto era lo que quería hablarles el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que la próxima semana vamos a venir con otro episodio de Eso Pensé Podcast. Y recuerden seguir, suscribirse, darle like, compartir, porque así es como llegamos a más personas. Su servidor Miguel Riera. Recuerden que no solamente tenemos este podcast, tenemos también Béisbol al Día y tenemos también Marineros al Día, donde hablamos de los Seattle Mariners, donde hablamos de béisbol, de pelota, en ambos espacios. Y este espacio que es el espacio de reflexión, de compartir ideas, de compartir opiniones, debates, que es Eso Pensé Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.